con estas vitrinas es que nos hemos pasado el juego. Madre del amor hermoso. Hostia, pero si la persiana dentro también está igual. Es increíble. O sea, me flipa. Mira, el tema era que, claro, aquí ya no hace 90 grados. Entonces, ¿cómo corregir esto? ¿Dónde colocar la campana? Hubo que hacer aquí un montón de cuentas. Pero vamos, yo creo que ha quedado espectacular, ¿eh? Estas son las placas de inducción que a mí me molan, las grandes. Una placa grande, que tenga flexi, que tenga varios fuegos. Este modelo, por ejemplo, es un modelo muy compensado, que a mí particularmente me gusta mucho. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y hoy tenemos un proyecto súper bonito en el cual tuvimos que librarnos de un montón de problemas. Y es que tenemos paredes que no hacen ángulos de 90 grados. Tuvimos que solucionar el tema de la campana. Nuestros clientes querían una zona decorativa, pero que a la vez sirviera como para poder guardar todo lo que tienen del día a día. Es decir, una alacena. ¿Cómo conseguir hacer esto moderno? Tuvimos que conseguir este color azul, que es un RAL especial. La persiana en el interior nos dio unos problemas enormes hasta que lo conseguimos resolver. Y muchas más cosas que quiero ir contándote a lo largo de todo este programa, porque créeme que viene una cocina muy bonita. Y además, como siempre, te traigo una alternativa, cambiándola por completo de color, por si este azul no te convence, y cambiándola por completo de diseño. Así que venga, prepárate, que vamos a hacer un programa súper chulo. Quería comenzar hablándoos del diseño que hemos utilizado en este proyecto de cocina, es decir, qué acabados hemos utilizado, cuáles son y cómo los hemos combinado. Y hay un primer acabado que es el predominante y es el que estás viendo todo el tiempo, que es este color azul que casi no sé ni cómo describirlo. Y realmente no tiene un nombre, tiene un código RAL, que por supuestísimo te lo he dejado en la descripción de este vídeo para que lo puedas ver, y si quieres te vas a internet, lo copias y así lo ves ya con mayor claridad. Y es que lo hemos utilizado para todos los frentes de cocina. Y también que aquí había un tema de diseño importante porque se quería una puerta que fuera con un estilo enmarcado, es decir, una puerta clásica, pero que se abriera, que no queríamos un tirador, sino que se abriera con un tirador moderno, que es un tirador Gola. El tirador Gola también se ha lacado en todo el color azul, en el mismo color azul, y lo estarás viendo así en toda la cocina. Esto para el frente, porque el color azul también lo hemos combinado con madera. En estas vitrina, alacena, yo no sé cómo describirla porque de verdad que es preciosa, o sea, por donde la mires. Tiene diferentes conceptos que son nuevos en el canal. El primero es el cristal acanalado, que es un cristal que lleva toda la vida con nosotros, pero que aplicado ahora mismo o otra vez de vuelta dentro de las cocinas, a mí me parece que queda espectacular. Hace un efecto muy bonito y sobre todo lo hace porque el interior es en la madera, en un roble claro, sincro. Y la ventaja que tienen nuestros módulos es que la iluminación, podemos jugar con este mando, subir y bajar la iluminación, y con cada uno de estos canales podríamos elegir una de las vitrinas para poder encenderlas por separado. En este caso yo creo que lo bonito es que se encienda todo por completo, pero poder tener esa función yo creo que está guay. Y como te decía, cuando están cerradas, fíjate qué bonito queda toda la iluminación por la parte de atrás. Pues aquí se ha combinado el color negro del marco, la maderita en la encimera que viene debajo, que luego te hablaré de los fondos, y una vez más el azul, que lo hemos combinado dentro de los frentes de cocina. Y también hemos hecho una combinación con la encimera, porque se ha elegido este Silestone. Es el Silestone Noctis en 2 centímetros, pero tiene una particularidad, y es que en el estudio tenemos varias encimeras de Silestone con este acabado suede, que es un acabado mate. Recuerda incluso el tacto al Decton, porque hace este tacto un pelín, bueno, diría rugoso, pero no es justo decir rugoso, sino un tacto mate, suede, combinado con un estante, iluminación en la parte de abajo, conseguimos hacer esta zona tan bonita. Por cierto, estaba yo pensando, ¿sabes qué? Si realmente has llegado aquí al canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina y estás encontrando el material que de verdad te está sirviendo, hagamos un trato.
tú te suscribes al canal y yo te prometo que todos los viernes, al menos los viernes, porque entre semana también subimos otro programa, yo te traigo una cocina espectacular para que sepas lo último que se está ahora mismo cociendo dentro del mundo de las cocinas. Como lo que estamos viendo hoy. Te decía, encimera en Silestone, el stand en madera, la campana en color blanco, y ¿te acuerdas que teníamos las vitrinas en color negro? Es porque vienen combinadas con el grifo, el fregadero y el roll-up. Que en algunos comentarios me decís, Dani, ¿por qué no colocas fregaderos con escurreplatos? Pues porque no lo eligen nuestros clientes. Porque desde hace años manejamos el roll-up, que es esta piecita, como yo lo bauticé, es el escurreplatos moderno, en el que, fíjate, se enrolla tan fácilmente, lo metes aquí debajo y listo. Y esto te sirve, bueno, pues cuando fregas las sartenes, las ollas, las cazuelas, lo que no quieres meter en las vajillas, lo dejas aquí a escurrir, lo secas, lo recoges y listo. Vitrinas en negro, grifo en negro, dosificador en negro y fregadero en color negro. Un paquete de nuestros compañeros de Plados súper cómodo. Y por cierto, el grifo siempre extraíble porque es mucho más cómodo, lo digo en todos los programas. Y llegábamos al punto clave de esta zona de la cocina, que era la persiana. Y hablo ya no en la forma ni en las medidas, sino en el diseño de colores. Claro, la persiana no le podemos colocar una gola, teníamos que elegir un tirador. Dentro de toda la variedad de tiradores que tenemos de Furnipart, pensábamos que un pequeño pomo como este, que se coge fácilmente, podía ser ideal. La persiana viene lacadita en azul. Recuerda que nuestras persianas caen enteras para atrás, no se enrolla. Por lo tanto, no hay ningún peligro de lacarlas en otro color y que le salgan esas famosas marcas que le salen a muchas de las persianas. En la parte de dentro, si puedes ver, viene toda combinada exactamente en el mismo color azul. Y luego ya te hablaré de las prestaciones y los espacios que tiene, porque tiene en el interior un montón de novedades. Y además, para terminar este tipo de persianas, nosotros nos gusta continuar con la misma encimera, es decir, esta encimera en Silestone hasta la parte de atrás. Pero puede que estés pensando, Dani, me encanta la distribución, me encantan las vitrinas, pero mira, yo es que el color azul, de verdad, por lo que sea, no me gusta. Bueno, pues no hay problema, porque en todos los programas te traigo una alternativa de color que te voy a enseñar ahora mismo. Dicen que las cocinas madera y negro son siempre muy elegantes. Yo te quiero enseñar esta composición, que es el mismo diseño que estamos viendo, pero cambiando los colores. Quiero que te fijes bien porque hemos hecho la zona de la alacena, es decir, de las vitrinas y los módulos bajos, en un color, en una maderita que es el roble café sincro, una madera oscura con mucha personalidad. Para la zona de las torres y solo las torres, fíjate qué bonito queda. Hemos utilizado el negro seda mate, porque nuestros colores mate siempre son seda y creo que se limpian muchísimo mejor. La encimera también la hemos cambiado y le hemos puesto un Decton lunar. Y quiero que te fijes porque hay varias piezas en color dorado. La primera que más se ve son los tiradores de Furnipart dorados, muy bonitos, y hacen combinación tanto con el grifo, el dosificador, cambiando la zona del fregadero. Y hay un pequeño detalle que no sé si habrás podido ver, que es el black flip, es el enchufe, la toma de corriente que sale, que también la hemos cambiado a color negro. Por lo tanto, hemos modificado este proyecto de cocina, ya no es una cocina azul, ahora es una cocina con acabados negro y madera, y yo en todos los programas lo pregunto porque es muy importante para mí saber vuestra opinión. ¿Con cuál te quedarías? Estoy muy atento a todo lo que me escribes en comentarios. Este es uno de los momentos que más me gusta dentro de los programas, porque es cuando hablamos de la distribución de la cocina, cuáles son las medidas, los pasos, cómo hemos dejado cada módulo y qué ancho, qué fondo tienen. Pero hay una medida que creo que es una de las más importantes y es, oye, ¿cuánto mide la estancia en general, en completo? Esta es complicado porque, como puedes ir viendo, la pared se va abriendo y es bastante desuniforme, pero voy a darte algunas medidas para poder situarte. De lado a lado, en esta dirección, mide casi 5 metros con 60 centímetros, o sea, una distancia enorme. En la parte de atrás, aquí, tenemos unos 2 metros 25 más o menos, pero es que aquí adelante se va abriendo, llegando prácticamente hasta los 2 metros con 70 centímetros. Todas estas irregularidades, créeme, que presentan un problema a la hora de diseñar la cocina, pero todo se puede resolver. Y te cuento cómo. Lo primero que hacemos es buscar, oye, cuáles son esas paredes que están rectas por completo que las queremos aprovechar. Una de ellas era esta pared, donde teníamos
que colocar la alacena. 3 piezas de 60 centímetros en la parte superior y 2 piezas de 90 centímetros en la parte inferior. Y antes solo te enseñé la alacena por la parte interior, que me parece un espectáculo, pero quiero que sepas que abajo utilizamos módulos de fondo 47 centímetros. Entonces nos está dando un espacio para colocar unas gavetas en el interior. Y además tenemos la capacidad de poder elegir si queremos cubertero por dentro, como en este caso, o no colocar cubertero. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, en este tipo de módulos, cuando no hay el cubertero, tenemos mayor altura y nos puede entrar algún robot de cocina o también nos pueden entrar envases que sean más grandes. Y algo que me gusta mucho y que creo que si quieres hacer algún tipo de módulo como este deberías de tener anotado es que hay que jugar con los volúmenes, es decir, con la profundidad. Esto no debería de caer recto. No debería, entiéndeme, a mí me gusta más que tenga 2 volúmenes. Incluso si estuviera medido 60 centímetros de fondo, todavía daría mayor personalidad a este proyecto. 37 en la parte de arriba, 47 en la parte de abajo, una diferencia de 10 centímetros para conseguir darle ese volumen. Esta era una pared recta, pero es que la siguiente es una pared que está completamente desangulada. No sé si existe este palabra, pero yo lo digo y ya está. Que tiene un ángulo que no son 90 grados. Y es aquí, justo en este punto. Iba abriendo la pared, iba abriendo. Entonces nosotros llegamos y empezamos a diseñar la cocina. Teníamos claro que la zona de aguas, que te la voy a enseñar ahora, tenía que venir aquí. Porque queríamos avanzar con la zona de cocción cerca de la ventana. Pero claro, si colocábamos una campana en esta pared, por la profundidad de la campana, pues no llegábamos ni cerca de donde estaban los fuegos. Si esta placa la corres hacia atrás, cuando estés cocinando es súper incómodo porque estarías hacia adelante, no puede ser. Hay que respetar las medidas universales que tienen que tener las cocinas. Y es que aquí tiene que venir entre 7 y 9 centímetros y eso es impepinable. Así que la idea que tuvo el equipo de diseño CJR de nuestras compañeras me parece espectacular. O sea, ahora que la veo, sé que es la mejor. Se estiró la línea recta, exactamente igual. En la parte de atrás, toda esta zona se dejó sin aprovechar. Sí que se aprovechó con encimera. Colocamos una campana en la parte superior. Y para que quedara más compuesta la cocina, levantamos la encimera hasta la parte de arriba y se colocó este estante. Con iluminación, que creo que este es uno de los puntos más chulos también de la cocina, cuando cae la noche y tienes este estante de luz justo aquí en la campana, además de la luz que tenemos en la parte superior. O sea, me parece una solución fantástica. ¿Y con esto qué conseguimos? Sacar 2 grandes gavetas de 90 centímetros donde cocinas, que se pueden utilizar de despensa, se pueden utilizar también para colocar aquellos accesorios de cocina que más trabajes con ellos. Fíjate nuestros cuberteros. O sea, este es un punto en el que para mí, o sea, en el interior de las cocinas es donde realmente uno marca la diferencia entre una cocina de un cierto nivel y una cocina normal, entiéndeme, no mala, sino normal. Ahí es donde se ve cuando abres cómo están los cuberteros, cómo están las maderas, cómo están las iluminaciones. O sea, esta es la clave de las cocinas de diseño de verdad. Me flipa mucho los interiores que manejamos. 90 y 90 centímetros, 70 para el módulo del fregadero, que siempre arriba en la parte superior lo utilizamos para productos de limpieza, bayetas, pastillas de lavavajillas, incluso cuando no utilizas el roller, que lo estábamos viendo antes. Yo en mi casa lo dejo aquí y lo tengo siempre a mano. Los cubos de basura. Oye, ¿dónde coloco yo los cubos de basura? Si es que quedan mal en cualquier sitio. Pues fíjate, te propongo 2 cubos grandes con espacio a ambos lados para poder colocar más productos de limpieza si lo necesitas. Y al lado del fregadero, pues como siempre colocamos nuestro lavavajillas de integración. Y no es la única pieza que hemos colocado integrada. Y me refiero al frigorífico. Fíjate en este monstruo cariñosamente de frigorífico, 75 centímetros de ancho, 2 metros de alto, o sea, una pieza importante. Claro, toda esta pieza si lo colocamos en cristal negro o lo ponemos en color acero, pues como que ocupa bastante, ¿no? Como que llena bastante, pero ¿qué pasa si la dejamos integradita, como un armario más? Le colocamos un frente fijo para saber que abre bien y lo dejamos aquí. Oye, me parece una idea fantástica. Por cierto, siempre, si puedes, deja arriba un poco de ventilación que le vendrá bien. La torre de horno y microondas, y aquí también hemos hecho un truquito para que sea de fácil acceso y es colocar 2 cajones interiores. Abro fácilmente, elijo lo que me gusta, me lo llevo y aunque tenga las manos cargadas, lo cierro por aquí, lo cierro por aquí y puedo seguir utilizando la cocina. La persiana, 70 centímetros de ancho,
Y te decía antes, luego te la explico con un poco más detalle. Mira, quiero que te fijes en esto. Para que sea cómoda 100%, creo que tiene que llevar unas tomas de corriente. Se pueden dejar de obra y nosotros utilizar los mismos enchufes que se utilizan en el resto de la vivienda. Pero como tenemos la suerte de que nuestro fabricante de cocinas Santos también nos incorpora esta pieza dentro de la persiana, pues ya tenemos 2 tomas de corriente, la iluminación, otra toma de corriente y el interruptor. Y algo muy importante es que estas persianas tengan todos la regulación para poder ir, subir, bajar los estantes a la altura que tú quieras. Y mola mucho porque, oye, si tienen invitados o lo que sea, tú llegas aquí, cierras la persiana y queda todo compuesto. Y dirás, qué suerte tiene Dani, siempre que veo los programas le coincide todo. Oye, ¿quiere poner aquí unos estantes con luz? Tiene luz. ¿Quiere colocar aquí la campana? Le coincide la salida. ¿Pone aquí las vitrinas? Tiene la iluminación detrás. No, no tenemos suerte, o eso creo. Lo que tenemos es previsión y nosotros llegamos a los proyectos cuando están en ese proceso de reformar. Entonces podemos marcar todas las tomas de corriente, dejar toda la cocina diseñada y marcada para los oficios. Quiero que sepas que si tú estás ahora mismo en el transcurso de diseñar la cocina o te están pidiendo, tu reformista las tomas, te has comprado un piso nuevo y te dicen que puedes modificar algo de la cocina, o no coincides con los horarios habituales de las tiendas, o no te gustan los diseños que te hacen, que nos pasan habitualmente, quiero que sepas que tienes el proyecto online y el videoproyecto, 2 fórmulas que todas las semanas mandamos un montón de proyectos, ya no solo en España, sino también a Latinoamérica y aparte de Europa. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues es un PDF en el que te enviamos todo el proyecto de la cocina, el diseño, un storytelling, todas las infografías, las tomas de corriente, las tomas de agua, las salidas de la campana y un plano de encimeras. O sea, de verdad, es súper molón, es una currada lo que nos damos. Te he dejado el enlace también abajo en la descripción por si le quieres echar un ojo y te puedes descargar un ejemplo que tengo para que sepas exactamente lo que entra. De verdad, muy recomendable. Y ahora quiero hablarte de los electrodomésticos y voy a darte algunas versiones diferentes, suponiendo que tuviéramos la suerte de poder cambiar este proyecto. Y antes de enseñarte los electrodomésticos, ¿qué pasaría si yo cogiera esta cocina, borrara todos los muebles y la volviera a diseñar? Te lo enseño. Vale, el cambio que te voy a enseñar es tan heavy que necesito ponerte en contexto. Vamos a utilizar esta pared de torres y aquí es donde vas a ver un módulo escamoteable. ¿Qué es un módulo escamoteable? Esos módulos que abren las puertas hacia adentro. Esta zona va a estar deshabitada de muebles. Vamos a empezar el diseño de cocina desde esta pared hacia la ventana y a nuestras queridas vitrinas le decimos adiós con mucha pena y traemos la zona de office, es decir, la zona de comedor, la traemos aquí. Creo que te lo enseño y es más sencillo de comprender. Aquí lo tienes. Bueno, fíjate en la pared de torres, en la pared de la parte de atrás. Mantenemos el frigorífico de integración en la misma posición que teníamos nuestro frigorífico, pero al lado colocamos un módulo con puertas escamoteables, donde dejamos en la parte de abajo el horno y si tienes buena vista estarás viendo que el microondas lo hemos dejado en la parte de arriba. Este escamoteable así tal cual ya lo hemos grabado para el canal en otras ocasiones. Funciona muy bien, porque deja mucho servicio y además es muy bonito porque con la puerta cerrada puede ser de un acabado y con el interior puede ser del otro. Como te decía, la zona de las vitrinas ahora está la mesa de comedor porque hemos cambiado, hemos movido la cocina un poco más hacia la ventana, arrancando con la misma encimera en la parte de abajo, fregadero, lavavajillas, doble gaveta para la placa. Y en la parte superior hemos colocado unos módulos plegables hacia arriba, 84 centímetros de alto y con una profundidad de 37 centímetros, dando servicio así a toda la parte de la zona superior del amueblamiento, que en este proyecto lo habíamos descartado por los cambios de pared. Bueno, otro diseño más en el que le hemos dado una vuelta de tuerca. Desde aquí vuelvo a felicitar al equipo de diseño de Cocinas TJR por estos cambios tan chulos que nos hace. Oye, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? ¿Sacrificarías las vitrinas? Estoy muy atento a todo lo que me dices de comentarios. Como sé que en el mundo del diseño de cocinas todo es cambiable y alterable dependiendo de para quién sea el proyecto de cocina, te voy a dar unas cuantas alternativas acerca de los electrodomésticos que yo veo que son como los electrodomésticos claves dentro de este proyecto proyecto de cocina. El primero, el frigorífico. A mí me encanta para este diseño de integración, pero comprendería que me dijera, joder, Dani, qué rollo este frigo de Balay con la puerta, que si mañana, si se me estropea, si no me vale. Bueno, te vale igual y todo exactamente igual, pero lo comprendo. Así que quiero darte una alternativa, porque en Balay tienes también
este frigorífico 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho y lo tienes en negro, en blanco y en acero. Con esto podrías perfectamente cambiar este frigorífico de integración por uno con otro acabado. Igual que el grifo, estás viendo este grifo en color negro extraíble. Si quisiéramos, aprovechando el fondo que se crea aquí detrás, podríamos haber colocado un grifo Quaker. Esos grifos que sacan agua fría filtrada a 9 grados. Agua fría a 9 grados filtrada con gas y agua hirviendo al instante. Sí, yo lo tengo en mi casa, también lo tengo en el estudio y si no sabes de qué te hablo, mira, clicas en esta tarjeta de aquí y te enseño el grifo Quaker. Podríamos haber puesto el grifo Quaker perfectamente también en color negro, que también es extraíble. Imagínate que hubiéramos tenido la oportunidad de hacer este tabique, bueno, podríamos haberlo hecho en pladur y corregir un poco el falso techo. No hubiéramos colocado la campana en el techo y creo que en este proyecto, así en azulín como lo vemos, quedaría perfecta el modelo Suite de Elica, que es una campana que está hecha en una pieza entera y tiene una combinación de colores preciosos. Y si no te gusta esto, te voy a dar otra alternativa. Y es colocar la campana en la placa. Es decir, aunque este modelo de Balay de 80 centímetros me parece espectacular porque viene con un flexi, con un fuego de 28 convertible a 21 y un foguito pequeñito para todos los días, como decía, me parece una placa súper completa. Balay también tiene la placa con extractor incorporado, Balay y muchas marcas más, así que podríamos haber prescindido de la campana en la parte superior, que tuvimos que llevar los conductos hacia afuera y haberla colocado aquí. Lo mismo con las tomas de corriente. El Evoline, esta pieza en color blanco y cristal, la tenemos en diferentes acabados, pero podríamos haberla elegido también en color negro y hubiera quedado combinada con los detalles de este proyecto de cocina a la perfección. Oye, muchas alternativas, aquí hemos dejado abierto demasiados temas. Yo sé que aquí hay muchos cocinólogos y cocinólogas que todas las semanas siempre están ahí, siempre me estáis comentando y dando vuestro criterio y vuestra manera de entender las cocinas. Gracias de verdad por involucraros tanto en los programas semanales, de verdad, mil gracias. Como siempre, estoy súper atento a todo lo que me dices en comentarios y si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate ahora porque llegan las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Me gustaría comenzar hablándote del diseño de este proyecto de cocina, y es decir, qué acabados y qué colores hemos utilizado y no arranca la moto, Frank, que venimos de Semana Santa y estoy frío, hijo, estoy frío.